Bellavista fue testigo de un rápido crecimiento, pasando cerca de 600 habitantes en 1930 a más de 1000 en 1935. En la década de los 50, Bellavista ya tenía 5.000 habitantes, pasando a 10.000 en la década de los 70. Tras la Guerra Civil, alrededor de 1943, la dictadura franquista construye el campo de concentración de Los Merinales, muy cerca del barrio de Bellavista, como parte del sistema de trabajo forzado para presos políticos, quienes fueron obligados a construir el canal del Bajo Guadalquivir. Cientos de familiares de esos presos lo dejaron todo atrás, trasladándose a Bellavista y a otros lugares próximos para estar cerca de los presos. Muchos de ellos, ante la imposibilidad de regresar a sus lugares de origen, decidieron permanecer en el barrio, hecho relevante que marcará la identidad de Bellavista. Bellavista estuvo abandonada durante un largo periodo. Muchos hombres y mujeres lucharon juntos para que hoy los vecinos y vecinas del barrio puedan disfrutar de él. Hoy Bellavista es un barrio singular, tranquilo, al sur de Sevilla, con un legado histórico, reivindicativo, solidario y vivo. En los años 44-45 todavía no se incorporan los presos al barrio. Los presos empiezan a quedarse en el barrio a partir del año 49-50, van siendo liberados y se quedan unas 50 familias. Tenemos censadas unas 50 familias, que no dan un incremento en número, pero sí marcan ideológicamente el devenir futuro de Bellavista en el pensamiento. Todos estos elementos carecerían de sentido si no reivindicásemos un elemento esencial en la historia de Bellavista, que es las movilizaciones vecinales, la identidad derivada de todas las reivindicaciones vecinales que ha hecho a lo largo de la historia Bellavista, los ciudadanos de Bellavista y la entidad de Bellavista, para mejorar su propia vida, porque realmente hemos estado muy desatendidos por las administraciones. La historia del movimiento obrero en Bellavista es la historia de miles de vidas, de esfuerzo, solidaridad, pérdida de libertad, dignidad. Es la historia de un barrio obrero que supo organizarse, luchar y recordar, y que hoy merece ser contado. No hace tanto Bellavista la rodeaba un cinturón industrial importante. En el barrio de Bellavista y sus alrededores se ubicaron diferentes fábricas. La Uralita, desde 1939, se dedica a la fabricación de materiales de fibrocemento. Llegó a tener más de 2.000 trabajadores. Cerró sus puertas en el año 1999 por los problemas de salud derivados del uso de amianto en sus procesos de producción. Hoy en día, en dicha ubicación se encuentra la urbanización Jardines de Hércules. La Saca, desde 1939, se dedica a la fabricación de maquinarias agrícolas. El cierre de Saca viene originado fundamentalmente por el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba, tras el triunfo de la Revolución Cubana y su acercamiento a la Unión Soviética. Estados Unidos pide al gobierno de Franco el cese de las exportaciones a Cuba, pero el Instituto Nacional de Industria, propietario de Saca, vende la Saca a International Harvester España, quien en 1966 despide a todos los trabajadores. Hoy en día, en su ubicación se encuentra el Polígono Pineda. Megesa, ubicada en el entorno de Fuenterrey, empresa metalúrgica dedicada a la calderería. Los trabajadores y sus familias se encerraron durante varios días en la iglesia del Sagrado Corazón. Cerró sus puertas a principios de 1976. Tepesa, fábrica de aceituna, proveniente de Trueba y Pardo, ubicada en Dos Hermanas.
La fábrica llegó a tener más de 100 trabajadoras, mujeres sobre todo. En uno de sus conflictos llegaron a encerrarse en la iglesia del Sagrado Corazón. La Prida era una fundación de hierro enclavada dentro de la barriada. Desde 1974 consta quejas sobre la polución de la fábrica que revertía en los alrededores, contaminando a toda la zona. Fue ocupado por jóvenes de Bellavista que reivindicaban un centro cultural. En su ubicación se construyó el centro cívico. Y Masa, tras varios despidos masivos, con un encierro en la iglesia del barrio, con una caída de la producción, la empresa cerró sus puertas en el año 1975. Hoy en día, en su ubicación se encuentra Mercadona. Confecciones Elitán, situada en Fuenterrey, dedicada a la confección de tejidos. Mayoritariamente eran mujeres trabajadoras. ¿Usted de qué parte de Andalucía es? De Sevilla. Emigré hacia Barcelona porque la crisis que había tanto en Andalucía como en Sevilla, por ejemplo, resultaba que durante los 40 años del fascismo que hemos llevado, tuvimos que emigrar hacia Cataluña. Entonces, pues aquí nos pudimos hacer un poquito más, en el cual también estamos luchando por los beneficios de toda España. La juventud trabajadora, que no había vivido la guerra civil, empezaba a reivindicar sus derechos. Comienzan a surgir lo que se le venían llamando unas comisiones obreras, con carácter intermitente y temporal. En la dictadura estaban prohibidos todos los derechos, de reunión, de expresión, de manifestación, de huelga. Los partidos políticos estaban prohibidos, la libertad sindical no existía. Los jóvenes trabajadores exigían un cambio, un grito de libertad, que la dictadura franquista no estaba dispuesto a realizar. Todo lo contrario, su respuesta fue brutal, con fuertes represalias, detenciones, palizas, deportaciones, asesinatos. Los trabajadores y trabajadoras de las empresas del cinturón industrial de Bellavista dieron la cara y fueron elegidos por sus compañeros y compañeras como jurados de empresa. Su coraje, su valentía, su lucha, junto con la solidaridad de los vecinos y vecinas del barrio, dieron sus frutos. Testigo de ellos fueron los trabajadores y trabajadoras de esas empresas, que nos narran aquellos conflictos. Compañeros, en el día primero del año, al empezar el año 1976, y desde la reclusión a la que nos ha forzado la represión injusta de nuestra empresa, os propongo que hagamos un brindis para que en este año 1976 consigamos el objetivo por el que estamos aquí, que es el puesto de trabajo del que injustamente nos han echado. Y al mismo tiempo que logramos esa victoria para nosotros, logramos una victoria para todos nuestros compañeros del mundo del trabajo. Y para que un objetivo que tenemos fijado desde hace tanto tiempo y que todos hemos visto la necesidad que tenemos que es un sindicato obrero, lo consigamos también este año. Brindemos por él. Hoy, muchas de aquellas fábricas han desaparecido, pero su huella permanece en la memoria de quienes trabajaron en ellas, en las historias de lucha sindical, en la identidad obrera del barrio. Recordar estas luchas no es nostalgia, es una forma de reconocer a quienes construyeron nuestro presente. Yo creo que la empresa tenía ya marcado un objetivo. El objetivo era cerrar, lo que fuera, pero que el objetivo de la empresa era cerrar y eso iba a llevar... Y llevártela a otro lado. Los sindicatos tuvimos un apoyo tremendo desde el primer momento, sobre todo por parte de la Comisión Obrera. Yo no recuerdo... Nos apoyaron mucho. No recuerdo... Hicimos una marcha desde Bellavista hasta Sevilla, por la carretera, después del encierro. Sí, y creo que también funcionó UGT. Que deja huella, seguro, ¿no?
Y yo creo que un poco ayudar que todos entendamos que había que seguir la lucha, ¿no? Que la única forma de conseguir cosas era luchando. Entonces yo fui una vez a la hora del bocadillo. Allí la costumbre era que a la hora del bocadillo, se llama el árbol de los comunistas, que era una morera, pues había dirigentes que se dirigían a los trabajadores, no solamente para el problema de SACA, sino para informar de los problemas que había generales a nivel de Andalucía, a nivel nacional. Bueno, aquí había líderes importantes. Manuel Gonzalo era un líder que efectivamente solía intervenir en esta empresa. O también Jiménez Rueda, o también el Galleguito, en fin, que precisamente allí había un grupo de dirigentes que estaban todavía en la dictadura, ¿no? Pero desde luego aquellas personas ya estaban identificados como personas que estaban dentro del movimiento de las comisiones obreras. Aquello fue una experiencia muy importante que yo en más de una ocasión la señaló a mí. El estar presente en ese árbol de los comunistas, que era una morera, pues efectivamente me supuso mucho para mi experiencia y para mi compromiso personal. Es más, a mí me abrieron la escuela de aprendices, el director me abrió un expediente para echarme. Y la verdad, por el jurado de empresa, entre ellos estaba Manolo, estaba Enrique Bernal, lo que era el jurado de empresa tuvo que intervenir ante la dirección de la empresa, que por qué se me iba a abrir un expediente cuando el bocadillo era libertad de comercio. Eso incluso a mí me reforzó más mis compromisos, que después, a la medida de lo posible, lo he ido desarrollando en mi vida personal. Yo quería decir una cosa, y es que cada vez más y mucho, cada vez más, y actualmente los tiempos que corren, es necesario. Hay que hacer pedagogía. Es necesario que los trabajadores estemos sindicalizados. Es necesario. Es el instrumento que tenemos los trabajadores para defender nuestros intereses, fundamentalmente. Yo nunca he entendido que un trabajador no está sindicado. Yo he trabajado con San Bruno, uno de dos hermanas, se llamaba apellido San Bruno, muy trabajador, muy luchador, muy inquieto, trabajaba mucho, pero yo estaba todo el día San Bruno, bajándole los pies, pisándole yo el freno, porque es que veía yo que cada día teníamos que hacer más mordes, estábamos haciendo más cajas de aquellas para sacarle a mi prima. Y a los 3 días otra baja. Y yo decía, pero ¿tú te das cuenta que hace 10 días estamos trabajando y hacíamos 20 cajas y ahora tenemos que hacer ya 30 del bloqueo americano con Cuba? Y muchos diremos, bueno, ¿eso qué tiene que ver con esto? Pues sí, porque SACA exportaba mucha maquinaria agrícola a Cuba. Y como estaban con el bloqueo, pues entonces el gobierno de los Estados Unidos no quería, se oponía a que España siguiera. Que España no quería, pero el gobierno de Estados Unidos se opuso. De hecho, mandó Cuba, viendo el riesgo que había de cortar el comercio, vino un ministro, yo no sé si decir, el Che Guevara, al ministro de Industria, a verse con el ministro de Industria, Romeo Gorría, para que ese comercio no se cortara. Uno de los desplazamientos que hizo el jurado de empresa fue a La Coruña. Fue a La Coruña porque se estaba celebrando allí el Consejo de Ministros, porque Franco reunió allí el Consejo de Ministros. Y fueron allí a querer hablar con el generalísimo Franco. Se le negó la visita y tuvieron que volverse de La Coruña para acá, en un 600. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el marido, que trabajaba en SACA, claro. Y esa tenía 15 hijos. 15. Fíjate tú, cuando cerraron SACA, el libro de familia era así. Cuando lo abrió, los 15 hijos, el nombre y el matrimonio. Cuando entramos, nos dice el ministro de Trabajo, allí, nos dice que queríamos, que éramos las mujeres de Sevilla, del problema de SACA, del cierre, y que queríamos, que íbamos a pedirle a él. Entonces, pues, ahí
le dijimos que íbamos a pedirle un puesto de trabajo a nuestros maridos, que era el plato comida que necesitaban nuestros hijos. Y nos dice, eso es muy duro, eso no está en mis manos, eso no está. Digo, pues preparan usted una reunión con Franco. Dice, ahí sí que no se puede entrar, ahí no. Digo, bueno, pues tú verás. Y entonces la mujer esta, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, se saca del bolso el libro Familia y se lo abre a él en la alto de la mesa. Y dice, mire usted, por favor, ve usted el libro Familia mío. Y cuando lo ve, dice, ¿15 hijos tiene usted? Dice, sí, 15 hijos. Dice, y he venido para decirle y advertirle que de estos 15 no se acuestan ni una noche sin cenar. Y ha sido los trabajadores en la Saca, en Abono Sevilla, en el patio del sindicato del metal, que ha sido una escuela para mí y para muchos trabajadores, donde hemos aprendido de verdad unos a otros. Como dice Eduardo cuando escribe su epílogo, cuando nos quedábamos parados algunas veces sin saber qué decir y alguno rompía para continuar, y a veces con la policía enfrente sentado allí, el fascista allí sentado frente a nosotros y nosotros luchando y hablando y diciendo qué es lo que había que hacer en la fábrica. Y al día siguiente, en el Tajo, hablando con los compañeros, con el bocadillo, con la tarea colgada, con el trozo de morcilla y el chorizo, que bien lo sabe Luis Sánchez Palomares, que está allí enfrente, y otro compañero de Saca cuando estábamos en el llano de los tractores. Y allí teníamos que comernos el bocadillo en cuarto de hora y hablar a los trabajadores de qué significaba aquel cronometraje que nos hacían injusto, inhumano, aquellas reivindicaciones por unos guantes, unas polainas, reivindicaciones inmediatas de los trabajadores para trabajar. Y ahí empezamos a escalar esa lucha sindical desde abajo, desde el Tajo, y es lo que hoy no veo que falta en la clase trabajadora. Carretillas cuando circulaban cogiendo los palés, bien de placa, bien de tubo, para apilarlo después en el patio, pues las carretillas levantaban un polvo que eso no inhalábamos nosotros, todos los que estábamos dentro del recinto. Y los puestos más peligrosos eran el puesto de la molienda del amianto. El amianto venía envasado, entraban los trenes y camiones algunas veces, ya con posterioridad también, entraban dentro de la fábrica donde se almacenaba el amianto, que venía envasado en principio en sacos de yute, por lo cual el polvo se expandía por toda la nave. La gente empieza a tener ya más absentismo por enfermedades bronquiales, pues entonces ya empezamos a enriquecernos. De hecho, hacíamos preguntas cuando íbamos a los gabinetes, a los médicos, ¿esta mascarilla vale o no vale? ¿No? Y entonces, claro, había que no decir, esa mascarilla no sirve para nada. Y el barrio siempre, incluso hemos sentido, bien por influencia de las personas que venían del campamento o por otros lugares, la verdad es que en este barrio siempre ha habido un espíritu reivindicativo de buscar, por ejemplo, antes comentaba el tema de los colegios. El plan del 77 no fue una cosa que nos regalaron ahí, que un día se le encendió la bombilla a uno y dijo, vamos a hacer por ahí 4 o 5 colegios, a ver cómo va, ¿no? No, es que eso fue una demanda, es que el Prado Rico estaba hecho la República. Y entonces no había colegio. A medida que fue ensanchándose el barrio, era una demanda continua.
de exigencias de puestos escolares. De ahí, por ejemplo, que a través de la creación de la Junta Colaboradora Municipal, y la empezamos mucho tiempo, y se creó y estuvo funcionando, empezamos a demandar el tema, casi desde el comienzo, el tema de los colegios, de la creación de APA. ¿Por qué? Porque los que habíamos estado en los sindicatos, o iniciando sindicatos durante mucho tiempo, veíamos que era la única manera que teníamos si queríamos conseguir algunos puestos de trabajo. Esa falta de desprestigio que han creado, eso se ha creado. Esa no era la opinión que había en este barrio de los sindicatos ni de los partidos políticos. Porque si tú aquí le preguntabas a cualquier vecino, te decía: tienes un problema, llégate a fulanito, a menganito, que se te arregla el problema que tú tienes. Y él sabía y le había dicho que si era, no sé, de comisiones o de OET, o si era del Partido Comunista o era del PSOE. Se lo decía a uno y a otro. Y entonces había un Estado muy diferente al que hay hoy. Porque ha habido mucha gente que se ha encargado, y ahora tenemos la consecuencia, se encargó de empezar a decir: ya tenemos ayuntamientos democráticos. Bueno, pues ya está. Ellos tienen la obligación ya de resolver. Todo lo que yo necesite a nivel municipal, que lo resuelvan ellos. Los sindicatos, para eso estamos apuntados, para que nos resuelvan los problemas. Yo no tengo que preocuparme de nada. Y ese hombre se dedicaba, comía en el trabajo. ¿Sabe lo que es el torno? Una máquina con una cuchilla de vidrio rozando, soltaban polvo, aunque hubiera allí una tubería chupando viruta, toda la viruta y todo el polvo que soltaba aquello. Pero eso, yo no podía, eso no. Nosotros, por lo menos en la parte que nos corresponde, la verdad es que tuvimos suerte de encontrarnos con unos líderes como eran Martínez Lagares, como era Manuel Rodríguez Aguilar, Andrés Ferrete, que era todo lo que te diga poco de Andrés. De llegar a meter propaganda en un globo, soltarlo, cuando el globo llega y se explota, cae la propaganda por sí solo. La perspectiva del uso del amianto desde el punto de vista industrial o comercial fue prohibido por una directiva comunitaria del año 99. Bueno, en definitiva, ese paréntesis en el tiempo, entre una cosa y otra, fue el origen del nacimiento de Avida, Andalucía, porque éramos sabedores de que la enfermedad no se paraba solo de la perspectiva laboral, sino que desgraciadamente nosotros, por el uso indebido del lavado de ropa en aquella época, motivó que los familiares, muchos pues contraeran enfermedades por haber lavado la ropa. Y además, con el tema de los residuos, que también contribuye a la enfermedad y mortandad. En muchos casos de nosotros había más de vecinos de la barriada de Bellavista y Puente del Rey, por la proximidad a los vertederos que hay, que todavía siguen existentes y que de la cual a vida intentamos en la medida de lo posible crear una cierta presión a la administración, tanto local, provincial y autonómico, para que esos residuos se retiren cuanto antes, porque mientras se mantenga ahí es un foco continuo de riesgo de los vecinos colindantes a esos vertederos. La realidad nos ha mostrado que la incidencia en la barriada de Bellavista ha sido muy alta. Y por hablar, pues nos decía mañana 2 días de castigo. Mañana, y no, nosotros grabamos claro, tampoco. es que eso fue ya más adelante además. Por hablar es que teníamos que estar ahí.
Bueno, sí, antes del 75 había, hombre, cuando nos detuvieron era porque hubo una huelga, que fue cuando echaron a 3 o 4, que yo todavía no era enlace sindical. Yo fui enlace sindical después del 75, 74. Fue cuando tuvimos en el 74. Pero antes de eso fue cuando hubo la huelga de las enlaces primero, que las echaron, que yo me acuerdo que yo me fui a la iglesia a encerrarme, pero yo no era enlace sindical todavía. Yo iba tú sabes, por estar con ella, por solidaridad. Sí. Pero después fue cuando ya las echaron. En el 76 fue una huelga grande. Sí, pero en el 76 fue cuando ya nos echaron a todas. Como ellos habían estado antes en la iglesia, pues no se nos ocurrió a nosotros meternos también. Pues ya está. Bueno, pues ya está. Y esto ya serían ya tardecito. Pues ya está, llegó la policía. Me acuerdo sí que pum, abrieron la puerta así de par en par. Tú sabes que la iglesia tiene una puerta chica. Ellos abrieron la grande, entera. Venga, toca afuera, eso sí me acuerdo. Nosotras todas corrucaditas, como que hombre, cagar de miedo, éramos muy jóvenes. Bueno, que llegaron con los cascos antidisturbios, la ametralladora, venga, todas. Y nos metieron en el furgón. El sueldo que nosotros ganábamos, nosotros sabíamos que ellos ganaban más porque eran hombres. Pero no te puedo decir lo que ellos ganaban. No, pero sí sabíamos que ganaban más, porque eran hombres. Era hombre. Porque siempre el hombre ha ganado más que la mujer. Siempre ha ganado más, haciendo el mismo trabajo. Por supuesto. Eso sí lo sabemos, lo que no te puedo decir ni un 10% ni un 20 ni un 30%. De hecho, ellos si querían se salían al patio y se fumaban su cigarro, ¿eh? Y las mujeres, yo también fumaba. Pero yo no podía fumar hasta que no me daban mi hora de bocadillo, o mis 10 minutos, o lo que sea. Y ellos sí, ellos los veían tú fuera, se fumaban sus cigarros, se iban a trabajar, pero las mujeres no, las mujeres teníamos que estar. Sí, que en la seguridad social, por ejemplo, yo después ya lo he visto de mayo cuando contamos los días para la jubilación, claro, que es cuando lo miras. Y es verdad que yo digo, coño, pero si yo entré cuando yo tenía 15 años, que todavía no tenía los 16, y me voy a contar, digo, que me faltan 4 o 5 años de cotizaciones. O sea, que esos años no estaba yo todavía de alta. Y como además me dejaban parar... Al principio no te daban nómina, te daban dinero, te volvías loca, porque ganabas dinero. No, a mí me despidieron el 8 de marzo. ¿Y a mí? Uy, ¿a ti también? El 8 de marzo me despidieron. El 8 de marzo, el Día de la Mujer. Oye, pero que tú veas, a ella, unos pocos años después, el mismo día, para que tú veas que son cabrones. O sea, a mí me despidieron un 8 de marzo del 82, 83, no me acuerdo, 82. No, antes que yo. Ya, ¿el 82? Pero es que en el 89 volvieron a hacer lo mismo. Cuando salieron todo el mogollón, que ya no solo era el comité, sino el 8 de marzo. Para que tú veas, El mismo Día de la Mujer Trabajadora. En la retina de todos los hombres y mujeres de Bellavista encontramos un lugar de referencia, un lugar emblemático, la Plaza de las Cadenas, un sitio de encuentro, de lucha, de reivindicaciones, de conquista, lugar que nunca jamás podremos olvidar. Hoy, muchas de aquellas fábricas han desaparecido, pero su huella permanece en la memoria de quienes trabajaron en ellas, en las historias de lucha sindical, en la identidad obrera del barrio. Recordar estas luchas no es nostalgia, es una forma de reconocer a quienes construyeron nuestro presente.